Hola, buen fin de año, buen 31 de diciembre. Hoy, bueno, tenía pensado salir a la calle y enseñaros un poco cosas de mi barrio que no me están gustando sobre la gentrificación y tal, pero hace mucho frío, es 31 de diciembre, yo qué sé. Me voy a quedar aquí un poco, vamos a hablar de dos libros tangencialmente, pero sobre todo vamos a hablar de los años 90, ¿no? Los años 90 como una década que es un poco patito feo a la hora de analizar, ¿no? Y fue la época en que se desarrolló la globalización, la caída del comunismo, del socialismo real en los países del este, el llamado fin de la historia de Fukuyama, perdón. Eh, y bueno, toda una serie de transformaciones que estamos viviendo y sufriendo hoy en día, la eclosión de Internet. Como persona que fue adolescente de los años 90, quizás me puede un poco la pulsión biográfica, pero sí que es cierto que en, en mis estudios en ciencias políticas es un poco la década que más he tratado de echarle una mirada, ¿no? Sobre todo finales de los 90. Y bueno, he traído un par de libros que nos pueden ayudar a ubicarnos. Son libros con los que mantengo un poco una distancia, en cierto modo. Creo que en algunos posicionamientos ideológicos y en algunas formas de nostalgia también están un poco. Son libros un poco. ¿Cómo decirlo? Eh, que están un poco condicionados también por la biografía, ¿no? de las personas, ¿no? Este creo que ya lo había traído alguna vez. Es el libro de Chuck Klosterman, Los 90. Y el otro es. Bueno, el libro de Klosterman está editado en español. El otro es La trampa del optimismo. Como los años 90 explican el mundo actual, de Ramón González Ferriz. González Ferriz parte un poco desde una posición de inmensa simpatía por la socialdemocracia y por la manera en que transformó este país, ¿no? Entonces, no es nada neutral en ese sentido. Y Clusterman, a su vez, también parte de una simpatía por la administración Clinton que no comparto. Aunque me gusta mucho el análisis que hace de Ross Perot, ¿no? De ese fenómeno pre-trumpiano, pre-Trump, de empresario que se lanzó como tercer candidato. Aunque ahí habría que decir que también estuvo en Ralph Nader, que fue una figura creo que crucial en Estados Unidos. Algunos le achacan a Ralph Nader que Al Gore no llegara a presidente, ¿no? Porque era un abogado que defendía a los consumidores. Y bueno, esa defensa de los consumidores, esa defensa del ecologismo, le hacía un tercer o cuarto candidato incómodo, ¿no? Muy incómodo para que Clinton o en este caso su vecino Al Gore llegase a la presidencia. Estaba dividiendo el voto y bueno, eso se explica bastante bien en el libro de Clusterman, el libro que traigo hoy, The 90s, los 90, de Chuck Clusterman. Y como digo, complementado con una visión a los 90 de española, con La trampa del optimismo, de González Ferriz. Desde una visión, pues, progresista y un poco teñida de nostalgia, ¿no? Yo, como decía, creo que los 90 es una época que explica el mundo actual, la globalización, el internet, etcétera. Todo comienza a fraguarse así, la desregulación, las empresas deslocalizadas,
es un tema que yo he tratado de seguir bastante en mis estudios de ciencias políticas y bueno, eh, para empezar, vamos a ver un poco lo que habla un poco Clusterman, ¿no? Eh, que es un libro que ya digo que está un poco, pues, editado en español, ¿no? Klosterman hace una mirada también a la cultura popular, por ejemplo, la serie Seinfeld y otro tipo de series de los años 90, y un poco ese fenómeno en que si no lo veías en directo, lo perdías y ya no podías volver a verlo. Ahora tenemos la moviola, el poder ir al streaming, el poder verlo de nuevo, ¿no? Y tenías que estar como muy atento y si te lo perdías ya no podías hablar con la gente sobre ello, ¿no? Hasta quizás 1 o 2 años después que lo hicieran en reposición, que era un ritmo de vida muy, muy distinto, ¿no? Y también habla de la tormenta del desierto, eh, la guerra del Golfo y cómo a través de Baudrillard y otros autores, eh, se explica que se hace de la guerra un espectáculo, algo que ya hemos visto, ¿no? Y que haciendo de la guerra un espectáculo, como que pierde realidad, pierde. No podemos llegar a saberlo, ¿no? No podemos llegar a saber qué exactamente, si esa representación que vemos es un videojuego, es una realidad virtual. Ya estaban hablando de eso en los 90, sobre todo Baudrillard, ¿no? Eh, También cita Generación X de Copland y también cómo, pues, Generación X empezó a ser una etiqueta que se iba adjudicando a un tipo de jóvenes, digamos, grunge o cercanos al grunge, que no estaban tan metidos en el éxito yuppie de los años 80 y de finales de los 80, ¿no? Aunque luego se intentó vender como jóvenes y sobradamente preparados en la publicidad y tal, pero también es interesante porque habla de cómo esa generación venía, o sea, esa generación X venía a ser una etiqueta que se adjudicaba a esa juventud por parte de los boomers o de la gente que nació en los 60, ¿no? Eh, Precisamente para estigmatizarlos y decirles que nada preparados, que nada de cultura de esfuerzo, que lo bueno era lo de antes, ¿no? Y todo esto nos suena, se está haciendo ahora con la generación Z, con los millennials, etcétera. Y es interesante que también habla de cómo esa generación pues poseía menos propiedades, aunque ya llevaba un tiempo trabajando, y cómo habla también de, pues eso, de que la cultura no viene de ningún, del vacío, sino de condiciones materiales, ¿no? Y también te habla, pues eso de cosas que en aquel momento culturalmente fueron muy, muy importantes, como la revista Mundo 2000, que era muy alternativa, luego fue cooptada su discurso tecnológico, tecno-optimista por Vice y todas estas revistas como más hipsters. Después, pues, series como Ren and Stimpy o Beverly Hills 90210, ¿no? eh, Sobre, pues, fanzines que salían como Odio a Brenda. Pues es interesante, cosas que parecen totalmente, pues, olvidadas, ¿no? Una novela como Nation que tuvo una adaptación cinematográfica que protagonizaba Cristina Ricci, ¿no? Pues, desde luego, Nevermind en 1991. Eh, es como un mazazo, ¿no? Dice, las canciones de Nevermind no cambiaron el mundo. Hay límites en lo que el arte puede hacer, eh, en lo que un disco puede hacer, eh, en lo que un sonido puede hacer. El vídeo de Smells Like Teen Spirit no fue más importante que la reunificación de Alemania, pero
Nevermind es el punto de inflexión en donde el estilo de la cultura occidental, estoy traduciendo directamente de inglés, o sea, por eso es un poco ortopédico, eh, termina y otra cosa comienza. Más que nada por razones solo vagamente relacionadas con la música. En el universo post-Nevermind, todo tenía que ser filtrado a través de la noción de que esa representación específica de modernidad era la plantilla en la cual todos ahora querían, no, everyone no wanted for, querían para todas las cosas. Que cualquier intento de entender a la gente joven tenía que empezar con entender qué era Nirvana y su frontman Kurt Cobain y cómo aparecían, cómo actuaban y lo que hacían. Bueno, en la misma manera en que la ruptura de los Beatles fue solo medio en broma vista como el fin del Imperio Británico, el ascenso público de Nevermind es donde los 90 alcanzó a ser reconocible. Bueno, es un libro súper interesante, pero bueno, quizás debería eh, ir anotando cosas que me vienen. Habla mucho de Rosperot y bueno, como digo, Rosperot fue una figura que prefigura a Trump. Quizás el, el antecedente norteamericano de Trump es Ross Perot y el antecedente a nivel mundial es Berlusconi, ¿no? Y quizás Carlos Menem, ¿no? Eh, pero Ross Perot, hablando desde el sentido común, el economista o empresario hecho a sí mismo, todo esto nos suena, ¿no? Y lo que pasa es que también es ese discurso un poco contradictorio de recortar gasto, pero a la vez es proteccionista con la industria, ¿no? Y todo esto hizo muchísimo daño a la campaña contra Clinton, ¿no? Y bueno, en la trampa del optimismo, pues nos habla también pues, la caída del muro de Berlín, la presidencia de González, nos habla también de Barcelona 92, las Olimpiadas, Curro, como también es una prefiguración de esos grandes eventos que después se ha visto mucho con la Copa América y tal, que tienen más de performativo, que sirven para gentrificar, que sirven para hacer una especie de limpieza y borrar toda una forma de vida de unos barrios y bueno, resulta interesante. Eh, También del tema de la entrada en el euro, del Tratado de Maastricht. Bueno, eh, es un libro que habla también de Berlusconi. En Italia, los neofascistas de la Liga Norte, de Umberto Bossi y la Alianza Nacional de Gianfranco Fini entraron en el primer gobierno de Berlusconi en 1994, con un mensaje fuertemente nacionalista y contrario, según Bossi, a la Europa de las grandes concentraciones favorecidas por los reyes del dinero que constituyen una oscura oligarquía antidemocrática. Aquí vemos todo ese discurso contra las élites que la ultraderecha va armando ya desde el 94, ¿no? Y el otro día estábamos hablando de los fascistas y antifascistas y una serie de libros que resultaban interesantes para consultarlos, ¿no? A raíz del cómic de Gord Hill, Antifascismo. Y bueno, también habla del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Bueno, en cuanto a la expo, dice, pero finalmente la expo pudo dar comienzo en la fecha prevista, con la mayoría de los pabellones y las infraestructuras terminados. Recordemos que ahora mismo el complejo de la Cartuja es una cosa como abandonada, ¿no? Es como una ciudad fantasma, ¿no? Se hizo aquellas fastuosas infraestructuras y de pronto se abandonaron, ¿no? Es como
como esos lugares liminales que salen, ¿no? En Tumblr y en otras redes sociales, como súper curioso, ¿no? Em, Hasta el ABC reconoció en su portada del día siguiente que la organización fue ejemplar durante el primer día de apertura del recinto, sobre un retrato del rey que había dado un discurso en el que había hecho hincapié en que se trataba de la mayor exposición de la historia. Lo fue. Participaron con pabellones propios 108 países y organizaciones internacionales como la Comunidad Europea. Bueno, pero más adelante dice, también tenían pabellones las comunidades autónomas españolas y las grandes empresas patrocinadoras del evento como Cruzcampo, Rank Xerox, Siemens o Fujitsu. Eh, este tema de las empresas me resulta interesante. Se habla poco de esa infiltración de las empresas en la vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿Por qué gastarse 2.000 millones de dólares en la Expo en sí y 10.000 millones más en proyectos relacionados como la mejora urbana de Sevilla del AVE? ¿Por qué molestarse? Era una pregunta que no dejaba de hacerme mientras bajaba la mirada desde el teleférico que se desplazaba suavemente. Y se la formuló directamente a Jacinto Pellón, el presidente de la Expo. ¿Por qué? Locura colectiva fue la manera en que alegremente lo dijo Pellón. Nació en un momento de euforia económica, prosiguió. Si empezáramos hoy no habría sido así, de hecho es probable que no hubiera empezado. Ahora parece una especie de utopía. Esto nos habla un poco de la época de los pelotazos, de las burbujas, ¿no? Resulta interesante ese imaginario colectivo que quería dejar atrás los murientos 70, la pobreza de los 50 y los 60 y abrazar la modernidad, ¿no? O que la modernidad fuera una especie de furro con forma de pato loco, como era Curro, ¿no? ¿Qué clase animal era Curro, ¿no? Da un poco de miedo. Creo que Alex Davis está preparando una serie de terror con Curro, ¿no? También habla de Barcelona 92, eh, un esfuerzo económico basado en 4.500 millones de euros de la época. O sea, poca broma, ¿no? Eh, También hay principio de festivales indies, ¿no? Que coincide justo con esto. Un concierto de la gira Noise Pop 92. Y dice, más tarde Rock de Luz consideraría esa gira como el principio del indie en España. Como tantos movimientos musicales, había empezado en la precariedad y el amateurismo gracias al entusiasmo y la perspicacia de unos pocos promotores de la industria, la prensa y las salas de conciertos. Bueno, también me resulta interesante otros libros, quizás Nando Cruz y otros autores, la mirada que tienen sobre el indie, sobre los años 90, como una música totalmente... eh, una música muy despolitizada y muy... ¿no? Y bueno, eh, aquí en este libro trata pues sobre esos años 90, ¿no? De no venderse, no ir a las multinacionales, ¿no? Habla Antonio Arias de Lagartija Nick lamentaba que después de haber firmado con RCA no solo habían sufrido rechazo en algunos bares en los que hasta entonces habían tocado, sino que cometieron la ingenuidad de pensar que ellos podían cambiar sistemas de dentro, transformar la mentalidad de la empresa. A esos de Sony los vamos a hacer indie, recordaba algo avergonzado haber pensado. Para J, el cantante de los planetas, nuestra música sonaba en la radio porque estábamos en una multinacional y porque no se entendía en lo que decíamos era muy político. No porque no lo fuera. Me parecía más interesante hacer la música en sí porque pasaba la censura, pero era crítica. Y el indie era súper crítico. Bueno, aquí no estoy de acuerdo. Aquí no estoy nada de acuerdo con J. La verdad. No era nada crítico. También habla, como en el libro de Klosterman, de los 90. También en el libro de Klosterman habla muchísimo, muchísimo de esa mentalidad de no venderse que tenía Nirvana y otros grupos del momento, ¿no? Y como no puede ser otra cosa, pues González Ferris también habla de Nirvana. Y bueno, eh, es un libro interesante.
aunque ya digo que me parece poco crítico con el momento y ambos libros tienen como un halo de retromanía, de melancolía, de querer volver a ese momento y revisitarlo. Si a mí me interesan los 90 no solo porque los viví como adolescente, sino también porque soy muy crítico con todas las cosas que ocurrieron y que estábamos como abstraídos, como en una burbuja, ¿no? En la deslocalización económica, eh, todo este tema de neoliberalización, el llevarse industrias a tercer mundo, empezó en Bangladesh, en China, ¿no? El llevarse las industrias allí, que se desmontara la industria en Europa, un montón de cosas que estamos viviendo hoy en día sus consecuencias, ¿no? Como digo, son libros muy interesantes. Habla de Warren Buffett, de la influencia de, de la política económica de, de Estados Unidos y también del inicio de la World Wide Web. Dice, en diciembre de 1994 había 10.000 sitios web en todo el mundo, pero más allá de pequeños directorios como el propio de Hall y algunos otros más serios como la World Wide Web Virtual Library de Bernard Lee, no había una manera fácil y accesible para que los usuarios encontraran lo que estaban buscando. En 1994, dos estudiantes de Stanford, que se suponía que estaban escribiendo sus tesis doctorales, empezaron a recopilar páginas web interesantes y las fueron ordenando por categorías. Bueno, aquí empieza pues el inicio de los buscadores que cambiarían la forma en que la gente navega en Internet, porque la gente navegaba en Internet de una forma muy rústica y muy exploratoria, pero también es verdad que hay muchas personas que echan de menos que el algoritmo no te guíe directamente, sino que tengas que ir surfeando y encontrando y que un sitio te lleve a otro, ¿no? Eso se ha perdido un poco. El hecho de que los links de un sitio, las páginas web recomendadas de un sitio te llevaran a otro, ¿no? Y pues te habla de la fundación de Yahoo, y también pues de Jeff Bezos en el año 94 creó Amazon y calculó que tenía un 30% de posibilidades de triunfar. Lo normal de las startups de Internet era más o menos un 10%, pero Bezos, a pesar de estar sobreestimando su suerte, sentía que estaba preparado para evitar el fracaso. Bueno, ya digo que el libro de González Ferris tiene algo que no tiene, evidentemente, el de Clusterman, que es una mirada española, ¿no? Eh, por ejemplo, cita a Ramonet, que es un periodista de Monde Diplomatique, ¿no? Y a otros autores españoles, ¿no? Habla de la concentración bancaria, por ejemplo, todo el tema de las cajas de ahorros. Habla de Blesa, esa persona que tuvo ese accidente de caza totalmente nada sospechoso. No soy de las estas de la conspiración, pero bueno, todos sabemos que aquí se estaba germinando en los años, a finales de los 90, la burbuja que ya en 2003 hubo un amago de pincharse y en 2008 pinchó totalmente, ¿no? Y con todo el crack que hubo económico, ¿no? Y pues esa concentración y tal, ¿no? Y todo el tema cultural también, ¿no? Con el Festival Internacional de Benicassim del 95, el Doctor Music Festival, muy olvidado hoy en día, pero en su momento las retransmisiones del Doctor Music con David Bowie por ahí y tal eran como más importantes que las del Festival de Benicassim. Yo recuerdo verlo por el canal 33, que se veía en aquella época aquí en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo no se pueden ver, ¿no? Bueno, aunque quizás esa reivindicación de que se vea TV3 y Canal 33 ya no tiene tanto sentido cuando los puedes ver online, ¿no? On demand. Y también el inicio del Viña Rock en 1996, ¿no? Y te habla pues de Miguel Morán, que fue uno de los creadores del Festival de Benicassim y bueno, creo que Morán hizo un libro, creo que era él, Yo solía vivir aquí o algo así, creo que es de él, ¿no? Y bueno, nos sale también todo el tema de la tercera vía de Anthony Giddens y la transformación del laborismo, ¿no? en socioliberalismo.
Y bueno, en ese momento hacía 2 años que Felipe González había dejado el gobierno español tras perder las elecciones del 96. Uno que Mitterrand había abandonado el poder en Francia. Bill Clinton gobernaba en Estados Unidos desde el 92. Tony Blair en el Reino Unido desde el 97. Y ese mismo año iniciaría su mandato en Alemania Gerhard Schröder. Había gobiernos de centro izquierda en Francia, donde el socialista Lionel Jospin era primer ministro y el conservador Chirac presidente. Italia, Austria, Grecia y varios países escandinavos. La izquierda no era ni mucho menos una opción marginal en la democracia occidental, pero la socialdemocracia se había desarrollado en un mundo bipolar caracterizado por la lucha entre capitalismo y comunismo. ¿Seguiría teniendo sentido en aquel momento cuando parecía que el único sistema imaginable era de la democracia liberal de mercado? La respuesta de Giddens era que sí. Muestra de ello era el nuevo laborismo de Tony Blair y los nuevos demócratas de Bill Clinton, pero la receta no era sencilla. Socialdemocracia renovada debe estar a la izquierda del centro, porque sus fundamentos siguen estando la justicia social y la política de la emancipación, pero no debería considerar que el centro carece de sustancia. Bueno, aquí vemos que Giddens quería llevar a la socialdemocracia al centro y ser muchísimo más timorato en sus políticas, ¿no? Te habla del caso Levinsky bueno, y del Britpop, y con Oasis, Blur y tal, ¿no? Está guay porque el libro de Ferriz está guay porque de pronto te lleva del Britpop y de pronto te habla del canciller de Alemania, ¿no? En el mismo, casi en el mismo párrafo, ¿no? Entonces es un libro que yo recomiendo con esas ciertas reservas de la distancia que tengo con su posicionamiento, ¿no? Y quizás él es más sintético, ¿no? Chuck Clusterman trata de hacer más un fresco y parte de cosas súper interesantes como autores como Douglas Coupland o Bret Easton Ellis, ¿no? Y de temas más culturales, más de imagen. Y quizás el libro de Ferriz es más un libro más de política, ¿no? De qué estaba ocurriendo, los bancos centrales, la burbuja. eh, Habla de Rodrigo Rato, de la llegada de Aznar al poder. Y bueno, es un libro, como digo, muy, muy interesante. Y bueno, el de Clusterman me gustaría leeros algo más, pero como está en inglés, me cuesta un poco traducir directamente, ¿no? Eh, toma artículos de Mondo 2000, de Spin, habla de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction como películas súper super, influyentes, ¿no? Y bueno, también hace cosas súper locas como hablar de Jordan, ¿no? De Jordan como deportista y de cómo deja el básquet y se va al béisbol y cómo eso fue súper importante para los americanos, pero para nadie más. Nadie más no sé. eh, También habla de David Foster Wallace y bueno. Para acabar un poco, quería hacer un repaso a ese 1990, ¿no? Como año fundacional. Quería hablar un poco de películas que a mí me llaman la atención de aquel año. Total Recall, Desafío Total, With a Heart de David Lynch, Misery, Goodfellas de Martin Scorsese, eh, la parte 3 del Padrino, que yo siempre la he defendido, o también La escalera de Jacob, a mí me parece una película muy importante, muy minusvalorada, no se habla mucho de La escalera de Jacob, de Adrian Lyne, me parece que tiene un clima malsano y súper interesante, la atmósfera, y que habla de Vietnam de una manera diferente. Eh, Hay películas más comerciales como La jungla de cristal 2 o La caza del octubre rojo de Tony Scott. Y después cosas un poco más raras como The Comfort of Strangers de Paul Schrader, ¿no? Eh, También hicieron Miller's Crossing, los hermanos Cohen. Y bueno, en cuanto musicalmente, en 1990, a mí lo que más me llama es la banda sonora de Badalamenti, de Twin Peaks, ¿no? Pero hubo cosas muy interesantes, por ejemplo, Spiritualized,
sacó el single Anyone That You Want Me. The Charlatans, The Only One I Know. Nick Cave sacó el disco The Good Song. Es un disco muy bueno, muy completo. Es un poco el gran giro que pega hacia el territorio crooner con canciones como The Weeping Song, The Ship Song. Eh, eh, Sale Enjoy the Silence de Depeche Mode como single. O Policy of Truth también de Depeche Mode. Pictures of You de The Cure. Y luego cosas un poco más desconocidas que me gustaría saltar, como My Legendary Girlfriend de Pulp, que es un poco... Pulp llevaban desde los 80, desde principios de los 60 tratando de triunfar sin resultado, ¿no? Y aquí es cuando empiezan a tocar con la tecla, ¿no? Y es todavía una música muy bailable. Y el último EP de The Chameleons, que es un grupo que ahora está también muy olvidado y que me encantan. Me gustan mucho The Chameleons. Y luego cosas más coyunturales como el LP Nowhere, The Ride, que era la escena shoegaze, más ruidista, más atmosférico. En esa onda también estaban Kitchens of Distinction con Strange Free World. O, o, o bueno, en la época también estaba el movimiento Manchester, más bailable, con The High, Somewhere Soon, o The Times, el single de Manchester, o los Happy Mondays con Step On. Luego otros discos olvidados como Power of Dreams, con el disco Immigrants, Immigrants and Me. Destaco Pixies, Veluria, el single. No soy muy amigo de los discos de Pixies, pero los singles están muy guays. O Peter Murphy, sonaba Catch You Up como single, sonaba muchísimo. Prima Scream sacaron Loaded. Pet Saints eran también de la onda Subgaze. Y bueno, Depeche Mode sacaron el disco Violator. Bueno, Stone Roses sacaron un single ese año, o One Love. eh, Estaban en el interregno entre el debut y su esperado segundo disco, ¿no? Que fue un fiasco porque todos tenían expectativas tan altas. Blues sacaron su primer disco y el single es So High. Bueno, y otros discos que tampoco con Nirvana se ha focalizado todo en ellos, pero habían discos muy interesantes como Jane's Addiction, Ritual de lo Habitual, que hay que valorarlos, ¿no? También soy muy fan de Killing Jokes, es un grupo de los 80 como Chameleons, pero que, por ejemplo, este año sacaron Extremities, Dirt and Various Represents Emotions, ¿no? Y bueno, a mí me parece que fue un año con discos de The Mission, de Sisters of Mercy, de Mark Almond, de New Model Army, de Carter and the Unstoppable Sex Machine, otro grupo muy olvidado, el debut de The Last, Julian Cope, cuando hacía discos que se podían escuchar, porque ahora está en rollo experimental y súper, súper, súper loco. Otros grupos muy olvidados como Swerve the Driver o Ultra Vivid Scene. Pet Shop Boys sacaron Behavior, un disco pop bastante interesante. Y bueno, también quería recordar cosas que en 1990 ocurrieron y que, bueno, las hemos olvidado un poco. En 1990 se invade Panamá, el 3 de enero. Estados Unidos invade Panamá. A día de hoy, en 2023, 31 de diciembre, Panamá sigue sin tener ejército, sigue siendo una especie de protectorado. Yo estuve trabajando en la Embajada de Panamá y la verdad es que, bueno, muy guay, muy tal, pero decía, bueno, estáis un poco a la que dice Estados Unidos, ¿no? Eh, Hubo una revolución en Lituania, por todo el tema de las repúblicas exsoviéticas, ¿no? Es el año en que todo esto está eclosionando. También hay movimientos en Bulgaria. eh, Hay una... En Alemania del Este hay todo un tema con la Stasi, también en enero. En Azerbaiyán también hay movimientos con las tropas soviéticas y hay un estado de emergencia. Fueron momentos tensos porque había caído el muro, pero todavía no estaba muy claro cómo se iba a reorganizar ese espacio soviético, ¿no? Eh, bueno,
También, pues, hay habían eh, movimientos también en Moscú con temas de globalización. El primer McDonald's se abre en Moscú en el 31 de enero, ¿no? Y bueno, hay que recordar que este fue el año de la guerra de la primera guerra del Golfo, con la invasión de Kuwait y la operación Tormenta del Desierto y todo el tema este, ¿no? También fue el año en que Nelson Mandela sale de prisión y se empieza a descomponer Yugoslavia, ¿no? Está también hay temas como toda la política africana que se suelen olvidar. Por ejemplo, yo no sabía que en 1990 se había separado Namibia de Sudáfrica. Eh, y bueno, todo el tema científico del CERN, hubo descubrimientos, temas genéticos y la verdad es que fue un año importante, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas se juzga a Imelda Marcos, toda una serie de políticos que son como olvidados, ¿no? Y si los Marcos no se entendería las Filipinas de hoy, que tiene a un cuasi dictador y las minorías totalmente sojuzgadas y con la excusa de la guerra contra la droga, ¿no? Y bueno, eh, como digo, tengo cierta fascinación por los 90 como tema de estudio, ¿no? Y, y me gustaría descubrir más libros como estos que os he traído hoy, de González Ferriz y de Klusterman, ¿no? Klusterman. Y bueno, si queréis, pues lo dejo aquí, lo voy subiendo. Ya había hablado del libro de Klosterman probablemente anteriormente, pero bueno, me apetecía sacar un directo y como todo el tema de la gentrificación de mi barrio quería hacerlo en la calle, pero hoy no me parece un buen día para hacer un streaming en la calle. Entonces, pues nada. Muchas gracias por estar ahí y vamos hablando. Y vamos hablando y vamos conectando de vez en cuando. Chao, chao.